Buenos días a todos. Dios los bendiga grandemente. Esta mañana, antes de entrar a la palabra del Señor, quiero invitarles a orar por tres motivos. El primero es que hoy al finalizar el servicio tenemos bautizos. En la parte de abajo, en la carpa, al lado tenemos la piscinita inflable y vamos a tener un tiempo muy especial con los que se van a bautizar. También queremos invitarles a orar por esa petición que hacía Alex en los anuncios de la noche de parejas. El día jueves 16 de septiembre, nuestro deseo es ya ir retornando, así que si tú estás aquí con tu esposo, con tu esposa, y si no están, les invitamos a esa noche especial con Pedro Hernández y Mabel, su esposa, que van a compartir el tema diagnosticando nuestro matrimonio. Yo diría, ¿qué ha quedado después de la pandemia? Aunque no se acabó la pandemia. Pero orar por los matrimonios. Y también los del Redel Junior nos invitan al Festival de Amor y Amistad, que es en familia el 25 de septiembre. Eso es sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde en este lugar. Invitados papá, mamá, hijos, abuelitos, para compartir un tiempo en familia muy especial aquí en toda la sede. Entonces oremos por esas tres peticiones, por favor. Padre Celestial, queremos poner delante de ti en primer lugar a aquellas personas que hoy se van a bautizar. Qué alegría saber que hoy, Señor, es un día especial, un día de gozo. También porque celebramos la cena y hoy tenemos esas dos ordenanzas que tú mismo nos has dejado en tu palabra, Señor, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso queremos hacer hoy, Señor, y también recordar lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, al tomar la cena juntos. Gracias porque estas son dos muestras visibles, palpables, tangibles, no virtuales de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por esa noche de parejas. Tú sabes qué ha traído este tiempo de pandemia a los hogares. Tú sabes, Señor, también cómo necesitamos enfrentar esos asuntos y pedimos, Señor, que esa noche con Pedro y con Mabel podamos tener un tiempo especial, no solo de diagnóstico de cómo estamos como pareja, sino también de tratamiento con el Evangelio, Señor. Oramos por esa jornada especial de compartir como familia, Señor, en ese festival de amor y amistad, el 25 de septiembre. Trae las familias que tú quieras, Señor, para compartir con nuestros hijos, para celebrar juntos lo que es ser tu amada iglesia, pueblo tuyo, Señor, y alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Oramos en tu nombre, Señor, que este día tu palabra sea suficiente para nosotros, Señor, y que tú traigas esa bendición que tú has prometido, Señor, cuando estamos dos o tres reunidos en tu nombre. Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, solamente quiero mencionarles el recuento de lo que hemos estado estudiando para aquellas personas que se conectan con nosotros y que vienen hoy por primera vez a la iglesia. Hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y la semana pasada hicimos un paréntesis por la invitación que aceptó un amigo muy querido, Natán. Hablamos de Hechos, pero hace 15 días estábamos en la barca enfrentando la tormenta, ¿se acuerdan? Y Jesús mirando a los discípulos preguntándoles, ¿dónde está su fe? Y los discípulos respondiendo al final, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hace 20 días estábamos estudiando la parábola de los terrenos, los 4 terrenos. Si usted no recuerda, le menciono 4 terrenos. El primer terreno recibe la semilla y es Satanás quien quita esa semilla. El segundo terreno recibe la semilla, cree por un tiempo, se alegra, pero después viene la prueba y esa semilla también se pierde. Tercer terreno recibe la semilla, pero los afanes de la vida, el amor al dinero, el amor a la comodidad y a todas las cosas que el mundo ofrece también ahogan la palabra. Y finalmente el terreno bueno que recibe la semilla y da un fruto abundante, dice que da una buena cosecha. En esos contextos que hemos leído, nos encontramos con Jesús tratando unos temas muy fuertes e importantes de la vida cristiana, como lo es, ¿qué es un cristiano con los terrenos?
y quién realmente es un cristiano. En segundo lugar, vimos cómo se enfrenta a la tormenta, y la tormenta más grande que hay es de la incredulidad y de conocer a Jesús, de conocer y obedecer su palabra. En este caso, y lo que vamos a estudiar, confronta a algunas personas que tal vez dudan de lo que significa ese ambiente espiritual llamado la oposición de Satanás, el enemigo de nuestras almas. No sé cuál sea tu percepción al respecto. Yo recuerdo hace varios años estaba predicando un texto que está en Efesios, al final, sobre la armadura de Dios, que dice el Señor que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y al final me acuerdo aquel hombre, no está aquí, que se acercó y me dijo: pastor, todo muy bonito, pero sabe que yo no creo en Satanás. Yo no creo que exista. Eso es para personas que se quedaron en una época de la historia. Nosotros, sofisticados, nosotros no creemos en esas cosas. Yo no sé qué pienses tú al respecto. Hay otra posición y es creer que todo es espiritual, que todo es espíritu, y hay un espíritu detrás de un árbol y un espíritu detrás de una silla. Nos debatimos en esos extremos y lo hemos hablado acá. Pero quisiera que pensaras en lo siguiente. Muchas veces al leer la Escritura, lo leemos con una mente agnóstica o atea. Que al leer estos textos decimos: sí, yo creo, pero eso es un cuento de hadas muy bien echado. Eso se lo inventó alguien como para mover a la gente y pegarles esos sustos tremendos. Porque cuando se habla de Satanás todos se asustan. También hay personas que empiezan a leer los textos de la Escritura y se quedan en las ramas y nunca agarran el árbol. Se quedan preocupados por qué un evangelio dice 2 endemoniados y este dice 1. ¿Y por qué cerdos y no gatos? Pero no tratamos el tema central. Yo quiero invitarle a leer el texto de hoy, porque nuestra vida espiritual como creyentes, y si tú no eres un creyente, tienes que saber que esto es muy importante para ti, tiene un enemigo. Tiene un enemigo. Y así tú lo hayas leído o hayas mirado Nat Geo y dices: no, es que en Nat Geo dicen que eso no existe. Te invito, en primer lugar, a orar conmigo y pedirle al Señor que te dé una mente renovada y que puedas leer estos textos creyendo que son palabra de Dios, que no es un cuento de hadas, que no es algo inventado, sino que es palabra de Dios. Y en especial, si creemos que Dios es un Dios soberano, Él quiere que este texto, este día, no solo se lea, sino que se entienda y se aplique a nuestras vidas. Así que oremos juntos antes de leer el texto, por favor. Padre, yo quiero pedirte también por nuestras mentes y nuestros corazones. Cualquier pensamiento que haya, Señor, de duda o incredulidad a tu palabra, te pido que tu Espíritu Santo ilumine ese corazón, esa mente. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos que nos dejes ver, Señor, la realidad espiritual como tú la presentas. Que no es un jardín de rosas, que es una batalla. Es una batalla, Señor, en la que podemos ver la transformación que trae el poder tuyo, Jesucristo, cuando vienes e intervienes en las historias nuestras, Señor. Te pedimos, Señor, que al leer este texto lo leamos con reverencia, como es. Revelación tuya para nosotros, Señor. Que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, no solo para saber detalles y entenderlos, sino para aplicar tu palabra. Eso es lo que tú mismo has venido diciéndole a la iglesia, Señor. Tú mismo dijiste que tu madre y tus hermanos son aquellos que escuchan y ponen en práctica tu palabra, Señor. Eso te pedimos hoy al leer, al entender y al aplicarla, Señor, en estos días, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Veamos el capítulo 8 de Lucas, por favor, versos 26 al 39. Nos habíamos quedado en una barquita que iba para un lugar, Gadara, la tierra de los gergesenos o los gadarenos. Hablaremos un poquito de la ubicación. Y dice así el verso 26 en adelante. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Amén. Quisiera que entráramos en este texto como quienes entran a leer un libro que tiene 4 capítulos. Les voy a mostrar rápidamente los 4 capítulos del libro y entramos a mirar uno por uno. El primer capítulo de este libro se llama La ubicación. Es muy importante entender que la Escritura nos deja detalles sobre la geografía y no es sencillamente un registro histórico, decir, no, ellos se fueron a un lugar, se fueron a Bello, se fueron a Itagüí. Hay algo aún de teología detrás de esta ubicación, muy importante. Segundo capítulo, la situación. Lucas se dedica a explicarnos cuál era el problema, cuál era la situación que estaba enfrentando este hombre y por ende el pueblo que estaba alrededor de este hombre. Tercer lugar, como tercer capítulo del libro, la confrontación. Aquí hay una confrontación de poderes. Y nos deja ver esa confrontación Lucas. Y en cuarto lugar, y nos compete a todos nosotros que estamos escuchando aquí presenciales y virtuales, la respuesta. Aquí hay en este pasaje varias respuestas. Les quiero animar a pensar por un momento cuál será su respuesta al final del servicio. En primer lugar, la ubicación. Si leemos el verso 26, dice que navegaron hasta la región de los Gerasenos. Bien, algunos piensan que son 2 ciudades muy cercanas,
tanto la de Gadara como la de los Gergesenos. Es muy probable que haya sido entre esas dos ciudades o una de las dos ciudades a la que Jesús le dijo a los discípulos en la barca, crucemos al otro lado, y llegaron a ese lugar. Ahora, ¿por qué es importante ese dato? Si usted lo piensa bien, es la primera vez que Jesús sale del entorno de lo que se llama la tierra prometida, el pueblo de Dios, Israel, y se va a Decápolis, se va a una tierra pagana. Tanto es así que el dato de los cerdos parece ser que nos deja ver que no era una región que profesaba la religión judía, sino que los cerdos era la ocupación de sus negocios. Hay otro escritor bíblico que nos dice que era más o menos 2000 cerdos, entonces puede ser que era un buen negocio lucrativo de aquel entonces. Pero lo importante en este punto de la geografía es que da a entender que Jesús se mueve a una tierra pagana para liberar a un endemoniado que no está en Jerusalén, que no está en Galilea, sino que está en una tierra en la que muchos dirían, allá no está Dios. ¿Cómo así? Piensa por un momento que en el Antiguo Testamento estaba este hombre Jonás. El Señor le dice que vaya, ¿recuerdan a dónde dijo que fuera? Y él se fue para Nínive y se fue para Tarsis. ¿Por qué? Porque él no podía comprender que Dios actuara fuera de Israel. Para un nacionalista judío y para un religioso judío, Dios actúa solamente en este lugar, en esta locación, en este sector donde Dios dijo que fluiría leche y miel. Esta es la tierra donde Dios está. Allá Él no está. Imagínense, Jesús viene y les dice, vamos a esa tierra pagana, crucemos al otro lado, porque allá Él quiere mostrar su poder. Allá Él quiere mostrar su dominio, su autoridad, y si lo quieres decir así, su señorío aún sobre aquellos que no eran el pueblo de Dios. Si tú lees la Escritura, ese ha sido el deseo del Señor desde el principio, a todas las naciones. El Señor quiere moverse fuera de esos círculos donde sentimos que está Dios. ¿Tú sabías que el Señor está fuera de esta iglesia? Y que Dios se mueve poderosamente en lugares donde tú ni siquiera pensarías que Dios se está moviendo. Y lo que es peor, que Dios mueve a la fuerza a sus discípulos para que vayan allá y vean su poder. Es decir, a ti y a mí. La ubicación nos dice, a Dios le interesa la salvación del ser humano. A Dios le interesa rescatar lo que se había perdido. A Dios le interesa ir y reclamar esto que es mío, que había estado perdido, ya no lo está. Cueste lo que cueste. No hay tormenta que detenga el plan de Dios. No hay pandemia que detenga el plan de Dios. Por eso Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Yo quiero ir allá. Allí hay alguien que necesita conocerme. Y eso hace. La ubicación es importante. En segundo lugar, la situación. Como les decía, Lucas nos deja ver esos detalles de este hombre. Imagínense estos detalles, un endemoniado llega a Jesús, lo ve venir y se le lanza a los pies, dice el texto que se le lanza a los pies al desembarcar, endemoniado este hombre, pero nos narra detalles de cómo estaba. Lea esos detalles conmigo. Hacía mucho tiempo que no se vestía. ¿Sí leíste esa parte? Y dice también que no vivía en casas, sino que vivía en sepulcros. ¿Tú has visto estas personas que han estado viviendo en la calle, que han caído bajo la influencia de las drogas, el alcohol? Están semidesnudos en la calle, que no tienen hogar. Bueno, este hombre estaba peor, este hombre vivía en los sepulcros.
Ahora, ¿quién es capaz de vivir en un sepulcro? Dígame la verdad. Y aún estos días hablando con la secretaria de la iglesia Luz Dei, y ella decía, no, yo ni en la iglesia podría quedarme porque en la noche esa soledad, imagínese ahora un sepulcro, esos lugares como tan tenebrosos, ¿cierto? Pues este hombre vivía allá y dice que estos espíritus, el nombre de legión significa que eran muchos, se cuenta que una legión eran más de 6,000 soldados. Pero imagínate cómo estaba de poseído y que lo mandaba a lugares solitarios. Piensa por un momento, ¿cómo sería este hombre? Seguro tuvo mamá, papá, hermanos, tal vez algún trabajo, y de un momento a otro cae preso de Satanás. Dice también el texto que rompía las cadenas. Ellos le ponían cadenas en las manos y en los pies y este hombre las rompía, las destruía. Aunque Satanás había invadido su vida y le daba esa fuerza descomunal, este hombre por fuera podría romper cualquier cadena, pero internamente era un esclavo de estos demonios. Él no tenía su voluntad, él podía tal vez querer ir donde su familia, pero estos espíritus le dominaban y lo llevaban a los sepulcros. Esta es la historia de este hombre. Pero ¿saben qué me llama la atención del pasaje? Ese encuentro con Jesús. Es un encuentro muy fuerte, porque es el creador. Imagínese el Dios que creó al ser humano. El Dios que soñó una vez con que el ser humano sería la corona de la creación, sería lo más hermoso, la cúspide de la creación, hombre y mujer, que serían la imagen suya, física, acá en la tierra, totalmente distorsionada, destruida, poseída. Como Génesis 3 nos narra, el día que el ser humano cayó en desobediencia, también Satanás hizo de las suyas. Y viene el creador y el dueño de ese hombre, se lo imaginan, Dios mismo, por quien fueron creadas todas las cosas, se encuentra con este hombre y lo primero que ve es una situación tan triste, tan deprimente, tan desoladora, que le mueve esa misericordia para liberarlo y rescatarlo y salvarlo y trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Aquí había un problema de dueño. Yo no sé si a ti te han mostrado esos videitos de los perritos que encuentran muchas veces en tan mal estado. ¿Los has visto? Que a uno le mueve el corazón ver un perrito con tantas laceraciones, un perrito desnutrido, que ya no tiene pelo, que está a punto de morir. Y lo recogen y lo encuentran, lo alimentan, lo cambian, lo bañan y con el tiempo parece un perro distinto, ¿cierto? ¿Qué hizo la diferencia? El dueño. Bueno, aquí encontramos esta escena tan dramática en la que viene el dueño a reclamar, el Señor a reclamar con todo su poder y autoridad: esto es mío. Y yo lo libero, y yo lo sano, y yo lo restauro. Pero a este punto quiero decirte que muchos de nosotros tal vez pensamos que este tema de Satanás es un tema que tenemos que entenderlo. Bueno, yo no soy cristiano, entonces ese es un asunto de ellos. Seguramente hay personas como este endemoniado que pasa y eso es porque escogió malas amistades, decidió tomar y eso son cosas más psíquicas, más cosas emocionales. Y pareciera que existe un tercer personaje que puede vivir en esta vida neutral. Ni es cristiano, ni está endemoniado, sino que vive la vida normal, ¿no? Yo vivo aquí, yo estoy en medio de esas dos realidades. Pues no existe tal. La Escritura, si tú crees que es verdad, nos dice que o estamos en el reino de las tinieblas o en el reino de Jesús. Pero tú dirás, ¿cómo así, pastor? Si es que yo no estoy endemoniado como este hombre. Claro que no, pero puedes llegar.
Porque el único que puede romper esas cadenas es Cristo Jesús. Si no piensa personajes como tenemos en Colombia, sádicos, abusadores de niños, personas que han matado de una manera tan insólita. Seguramente ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos pensaron que esa persona podría llegar a hacer eso. Porque no existe un punto neutro en esta vida, hermanos. O eres un hijo de Dios por la obra de Cristo en la cruz, o estás, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, antes estábamos bajo el dominio del reino de las tinieblas, del gobernador de este siglo, o estamos bajo el reino de la luz y el gobierno de nuestro Señor. Lo que ocurre es que este mundo maquilla estas cosas y te hace ver que fumar, que tomar, que drogarte, que prostituirte, que vivir en la pornografía, eso es normal. O el movimiento LGBTI más es normal, eso es normal, todo el mundo lo hace, hasta que la niña prueba droga y resulta, como hace poco también estaba viendo un video tristísimo de una mujer de 30 años en Cali, que a los 14 años le dieron a probar droga, y desde ahí empezó su camino hasta vivir desnuda, prostituida en las calles de Cali. Tuvo hijas que se las dejó a la mamá. Y al día de hoy sigue todavía en ese mundo, llorando porque no puede salir de ahí. No pienses que estás en un mundo neutral. Estás en el reino de Jesús y no es un juego o en el dominio de las tinieblas. Estoy convencido que Lucas deja esta imagen tan dramática para mostrarnos lo que es capaz ese poder satánico, para dejarnos ver hasta dónde puede llegar la influencia de Satanás en la vida de hombres y mujeres que ya no tienen control de sí mismos, que pueden destruir y destruirse a sí mismos. Y esas situaciones tan lamentables y tan dolorosas nos deja ver la Escritura sin ningún tapujo. Por eso te animo a ver estos textos como lo son, palabra de Dios. El tercer capítulo de nuestro libro habla de la confrontación. Esta es una confrontación que tú necesitas revisar en tu corazón y en tu mente, si la crees como la presenta la Escritura. Y no irse por las ramas o, como te decía, leer los textos. ¡Ay, qué buen cuento de hadas! Eso lo inventaron por allá, del siglo I, eso no sabemos si es verdad. O irse por las ramas. Oh, pero ¿por qué no escogieron gatos en vez de cerdos? ¿Pero por qué un pasaje dice que 2 endemoniados y aquí dice que 1? ¿Pero por qué es Gadara o Gerasa? ¿Dónde es pues realmente? Y empieza uno a irse por las ramas y no ir al centro. Así como si tú estuvieras en tu grupo pequeño, que esperamos que estés en un grupo pequeño en este semestre, y llega esa dama o ese hombre y levanta esa pregunta a él que está dirigiendo el grupo pequeño. Y le pregunta, mira, ¿cómo así que este hombre estaba poseído por 6,000 demonios? ¿Cómo sabían el número de los demonios? Y entonces tú que estás dirigiendo el grupo pequeño le dices, ¿por qué no traes tintico? Un momentico y traes tintico. Y la persona se va y trae tintico. Cuando regresa, ya estamos en el capítulo 9, no preguntamos más. Pasemos adelante. La intención del escritor bíblico no es satisfacer todas nuestras curiosidades, que de dicho sea de paso, a veces lo que quieren es distraernos de la verdad y distraernos del centro de lo que significa la palabra de Dios, porque en este caso lo que nos está dejando ver es el poder transformador de Jesús y nos deja ver el poder sobre las mismas tinieblas y el poder sobre Satanás.
Tal vez nosotros no pensamos ni creemos que esto es verdad. A la luz de lo que ocurrió con los discípulos en la barca, cuando Jesús muestra su poder sobre la tormenta, ellos terminan diciéndose los unos a los otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? No sabían quién era Jesús. Caminaban con Jesús, pero no sabían quién era Jesús. En cambio, los demonios se dieron cuenta cuando vieron a Jesús. ¿Qué hicieron? Hijo del Dios Altísimo, no lo dudaron para nada. Y puede ser que muchos cristianos, seguidores de Jesús, pasemos tanto tiempo en la superficialidad, que han pasado años y seguimos diciendo quién es este. Y eso es verdad. Y si es verdad que existe Satanás, y si es verdad que puede hacer todo eso que dice ahí, y luego no es que es un poder entre el bien y el mal, el yin y el yang. Dios, por Dios. La confrontación. Deja ver quién es el dueño. El Señor. Si tú lo percibes de esta manera, ¿qué estaba haciendo esta legión con este hombre? Que llamaremos Carlos. ¿Qué estaba haciendo esta legión con Carlos? Lo tenía cautivo, lo tenía dominado, lo tenía atado. ¿Él podía liberarse solo? Primer elemento del Evangelio. Tú no puedes liberarte a ti mismo por más que vivas en la posmodernidad y que creas que te mandas solo y que piensas lo que quieres. Tú no puedes liberarte de esos pensamientos de muerte tú solo. Ahora viene Jesús. ¿Y qué responden los demonios ante Jesús? Te rogamos, te rogamos, te rogamos. Algo así como la imagen que aparece en El Señor de los Anillos, esa figura como demoníaca ahí que tiene el anillo. Te rogamos que nos dejes entrar a los cerdos, porque saben que Dios está ahí. Que saben que está el Todopoderoso. Que en esa confrontación no hay pierde. Dios es Dios y los demonios son demonios. Juzgados, y por esa razón ellos le dicen que no los eche al abismo, sino que les permita entrar a los cerdos. Lastimosamente, para ellos, los cerdos se despeñaron y murieron, lo que implicaba que se iban al abismo de todas maneras. Pero esta escena de los cerdos en la confrontación nos deja ver que más allá de por qué cerdos y por qué no gatos o perros o vaquitas o corderitos, que estos seres vienen a destruir. Estos seres vienen a robar, vienen a matar la obra de Dios. Por eso es que tenemos que aprender, discípulos de Cristo, y a crecer en ver al Señor obrar y actuar, no solamente cuando sana a alguien o cuando le concede financieramente algo a una persona y no tenías empleo y ahora tienes, ¿cierto? Y te liberó del COVID. Hay una pelea en la que tú y yo estamos inmersos y muchas veces no la creemos porque estamos como los discípulos todo el tiempo preguntándonos, pero ¿quién es este? Hasta el próximo domingo. ¿Quién es este? Esto no es un pulso entre el bien y el mal. Es una batalla ganada y tú debes saberlo. Ganada por Cristo Jesús. Tampoco se nos manda y se nos ordena a ir corriendo detrás de cada percepción demoníaca. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, Lucas mismo registra en el capítulo 16 cómo una jovencita estaba siendo utilizada porque tenía un espíritu de adivinación y era utilizada por unos hombres que hacían de eso un negocio, la adivinación.
Y llegaron Pedro y los apóstoles y esta jovencita los tenía secos todos los días. Ellos son hombres del Dios Altísimo, ellos son hombres del Dios Altísimo, hasta que Pablo aparece y le dice, te vas en el nombre de Jesús. Y se les acabó el negocio. Por esa razón los meten a la cárcel. Arman un alboroto y los meten a la cárcel, porque este es un evento muy clave en la fe cristiana. Nosotros creemos que Dios está sobre el mal. Nosotros creemos que Dios gobierna y que Satanás llega y resulta ser un siervo de Dios. No puede actuar por encima de Dios. Así que si tú tenías en tu mente la idea de que son dos poderes y todo el tiempo se están peleando, a ver cuál gana, ya listo, Dios le pusiste un gancho izquierdo, ya le estás ganando, ¿no? La Escritura dice que Dios ya ganó. Que todo lo que está ocurriendo en este tiempo, así nos cueste, así nos cargue, así no nos parezca, está de acuerdo a su voluntad y su plan supremo de salvación. Que Cristo ya nos libró. Eso es lo que dice la Escritura, dice Efesios que Él nos libró de ese reino y los expuso en la cruz del Calvario. Nos dio libertad. Pero quizá el punto aquí más clave para nosotros, para ti y para mí, es el cuarto capítulo. Recuerda, el primer capítulo es la ubicación. El segundo capítulo es la situación que estaba pasando, la tercera es la confrontación y el cuarto capítulo las respuestas. Si tú lees en este texto hay varias respuestas a varios pedidos. El primer pedido viene de la legión, tú lo has leído conmigo, dice el texto así en el verso 30. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Verso 31, y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo, sino que los mandara a los cerdos. Esta súplica de estos demonios, de esta legión, el Señor la escucha y ¿cómo responde? Les concede que vayan a los cerdos. Y de hecho los cerdos otra vez se ahogan. Es una respuesta positiva. Lo que me ha hecho pensar que no toda respuesta positiva, no todo sí de Dios es tan positivo como uno cree. No todo sí de Dios es tan positivo como uno cree. El segundo grupo que ruega, la multitud. Al ver lo sucedido, uno va y busca al otro y buscan y cuentan y Y en el verso 37 dice, entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió, ahí la expresión es, le rogó a Jesús que se fuera de allí. ¿No les parece triste? Que se encuentren con Dios mismo viendo un poder tan soberano, tan magnífico, y lo que ellos hacen es decirle, Jesús, vete de aquí, vete de aquí. Quizás el ruego es porque ellos habían perdido 2,000 cerdos. ¿Qué más podría hacer este hombre si está dañándonos el status quo? De dicho sea de paso, hoy en día, y por la pandemia uno se da cuenta que hay personas que aman más los animales que a las personas. Se preocupan más por un animalito que por una persona. Se le da de comer mucho mejor a un animalito que a una persona de la calle. Y Jesús no le importó que 2,000 cerdos murieran ese día por un ex endemoniado. Pero lo más triste de la escena de la multitud es que viendo a Jesús enfrente, le rueguen que se vaya. ¿No les parece triste? ¿No les parece lamentable?
Que tú veas personas aún que vienen a la iglesia, que están en tu grupo pequeño, que están en tu trabajo, que están en tu casa, que tú les presentas a Jesús, que tú les muestras el poder del Señor en tu propia vida y lo que quieren decir es, no, 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 que se vaya, que se vaya. No, 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 me va a afectar mi vida, va a afectar mi mundo, va a afectar mi status quo. Jesús, respetuosamente, te puedes ir de acá. Señor, nos guarde de ser tan respetuosamente insensibles a la voz de Dios. Imaginaban que tenían a Dios enfrente. No nos dañes el negocio, Jesús. No afectes mi vida. Vete más bien de acá. Vete de acá. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Aceptó. Aceptó. Así que él subió a la barca para irse. A los dos ruegos les aceptó. Pero viene un tercer ruego. El tercer ruego es de este hombre, dice el verso 38. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Un ruego profundo del corazón, y quienes hemos sido tocados por el poder transformador de Jesús, queremos estar con Él. Queremos estar con Él. Es curioso que a este ruego Jesús no lo acepte. Es el único ruego en el pasaje que Jesús no lo acepta. Jesús los mira. Y un ruego me imagino que tuvo que haber sido varias veces. Señor, te ruego, quiero irme contigo, quiero subirme a la barca, quiero irme contigo. Y a ese ruego Jesús le dice, no, vete para tu casa y sé testimonio. Vete para tu casa, cuéntales todo lo que Dios ha hecho por ti, sé testimonio a los tuyos. ¿Saben qué me llama la atención de ese ruego? En primer lugar, que alguien que ha experimentado el poder del Evangelio, es decir, que hay una llamada más importante, es decir, que el Señor muestra que su diseño se estropeó, el diseño de Dios se estropeó por el pecado. Satanás se ha aprovechado de eso. El Evangelio del Señor que le muestra a este endemoniado que Jesús tiene el poder para salvarlo, y lo hizo de hecho en la cruz del Calvario para liberarlo de la cautividad en la que estaba. El mismo que le da la serenidad y la calma de que va a estar bien todo, que estará en la eternidad con Él. Puede ser que tu experiencia de cristiano no haya sido tan dramática como la de este hombre que, dicho sea de paso, lo veremos en el cielo. Puede ser que tu experiencia como cristiano, cuando conociste a Jesús, no haya sido tan convulsionada y no estuvieras en un momento tan degradado como ser humano, casi un animal como estaba él. Pero déjame decirte, lo que ocurrió en la esfera espiritual fue lo mismo. Exactamente lo mismo en tu vida como en mi vida. Cristo te sacó de las garras de Satanás. ¿Tú sabes o recuerdas qué te tenía esclavo antes de conocer a Jesús? Esclavo de la aprobación, esclavo de la pornografía, esclavo del sexo, esclavo del licor, esclavo de la droga. En el mundo espiritual ocurrió algo poderoso cuando Cristo murió en la cruz. Te quitó esa garra que te tenía esclavo a otros. Te liberó. Te transformó. Por eso nuestra deuda es con Jesús. Y yo quiero invitarte a reflexionar en esto por un momento. Si tu filiación más importante, si tu fidelidad más profunda, si tus pasiones más profundas no son por Jesús, Él no es tu Señor.
Porque aquel que el Señor ha liberado internamente y lo ha rescatado, se debe solamente a Él. Tu filiación más importante no puede ser a un pastor, a una iglesia, a un esposo, a una esposa, a un hijo, a un trabajo, a una ciudad, a una nación. Tu filiación más importante es a Cristo Jesús. Por eso este ex endemoniado le ruega a Jesús y le ruega: yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, Jesús, yo quiero ir contigo donde tú me digas. Y de hecho esa es la segunda parte del discipulado acelerado que hace Jesús con el ex endemoniado. No, tú me vas a obedecer. Tú vas a ir a los tuyos. Les vas a contar lo que Dios ha hecho por ti. Principio básico de discipulado para que nos revisemos. Ex atados, ex gobernados, ex sometidos a las tinieblas. Nuestra filiación más importante es con Jesús. Nos entregamos a Cristo Jesús con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y le obedecemos, así nos cueste que nos diga: hoy vas a ir a tu casa y vas a dar testimonio, porque tú no estás dando testimonio en tu hogar. Porque tú estás hablando de Cristo Jesús, pero no estás dando testimonio a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo, a tus compañeros y amigos. Yo he estado reflexionando sobre este hombre y lo que tuvo que hacer al siguiente día cuando el Señor le dijo: vete para tu casa. Y yo me imagino si tenía esposa, papás e hijos, y llega la primera: ve, y hacía rato no lo veíamos. Y lo primero que dice es: yo ya no soy lo que era. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Que estás vestido, elegante, hasta bien peinado. No vino un hombre. No lo conocía. Vino de otra región. ¿Y saben qué? Vino por mí. Contra viento y marea, vino por mí. Y vino por ti. Y estoy obedeciéndole. Quería irme con él. Quería subirme a esa barca y estar con él todo el tiempo. ¿Cómo quería estar separado de aquel que me liberó? Pero me dijo que viniera y que te hablara de su poder. En la cruz, Él rompió con el poder de Satanás y de mis pecados. Al otro día, entrevista de trabajo. Bueno, ¿y a qué se dedicaba? No, yo visitaba tumbas. ¿Y ahora qué haces? Ya no soy lo que era. Ya no soy lo que era. Porque un poder soberano vino y me liberó y me dio vida eterna. Quiero desafiarte como Jesús desafió a este ex endemoniado. Ve a tu casa, cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Que de hecho Él lo redefine y fue a contar lo que Jesús hizo por él, lo que implica: este hombre entendió que se encontró con Dios mismo. Ve y cuenta lo que Jesús hizo por ti, si ya hizo esa obra maravillosa, única y soberana por su poder. Quiero invitarte a responderle a Jesús. Cierra tus ojos, respóndele al Señor. Si tú no has sido testimonio en tu casa como cristiano, pídele perdón al Señor hoy. Dile que te llene de su poder. Si tú has estado más preocupado, preocupada por tu status quo y has dicho: yo eso de Jesús no, eso va a ser muy complicado, va a afectar toda mi vida.
el Espíritu te revele que Él es tu verdadero dueño, Señor, que es más importante que todo eso, que le das más valor. En estos momentos te invito también a orar. Tú has sido un cristiano que ha caminado con Jesús, que ha visto el poder de Dios liberando cautivos, porque tú has sido un liberado, una liberada por Jesús, que caminas en sus sendas y que andas como Él quiere que andes. Invito a que ores conmigo por aquellos que están presos de las garras de Satanás. En esta iglesia y en esta ciudad. El Señor nos mueva a nosotros y mueva a otras iglesias, como movió esa barca a ir a lugares donde no queremos, para evidenciar el poder soberano, transformador de Jesús en hombres y mujeres como tú y como yo, que necesitan ser liberados. Acompáñame, oremos por ellos, Padre, oramos. Por aquellos que están en este lugar, Señor, atados con cadenas, estamos seguros no van a poder romper ni con paseos, ni con fiestas, ni con el desenfreno, Señor. Es solo el poder tuyo, Jesús. Como lo mostraste aquí, como si fueran cadenas de papel, las quebraste, las rompiste, Señor. Haz eso con personas que están aquí en medio nuestro, Señor, que aún no creen en esto, pero que están atados y cautivos de ese poder destructor. Déjales ver tu poder más grande, Señor, como lo has mostrado en nosotros. Como discípulos tuyos queremos no solo andar preguntando quién es este, sino compartiéndole a todos quién es este que tiene ese poder. Y tomamos la cena juntos, Señor, y celebramos los bautizos como muestra de tu poder soberano. En esa cruz, Señor, tú rompiste todas las facturas que teníamos, Señor. En esa cruz tú expusiste los poderes que nos tenían atados. Nos diste libertad, Señor. De muerte a vida celebramos en el bautizo, Señor, en el nombre de Cristo.